El día 12 de junio de 2007, un usuario en el foro Above Top Secret publicaría cómo se topó con un extraño símbolo mientras caminaba por la calle. El usuario, Alex, preguntaría si se trataba de algún acertijo o si solamente era un símbolo. Sin saberlo, quienes respondieron a este mensaje pronto encontrarían el primer rastro de una de las organizaciones más misteriosas de las que se tiene registro en Internet. Aquí hay una foto del símbolo. En la parte baja del hexágono hay una cobra dentro de un círculo, y en el centro del laberinto con forma de pentágono hay un extraño ojo. Alrededor están las letras H, Q, L, H, O, en ese orden. ¿Alguien ha visto algo similar? Lo que más me inquieta es el ojo en el centro. Me recuerda al ojo Illuminati. Como nota aparte, vivo en Milwaukee, Wisconsin. Algunas respuestas trataron de conectar varias teorías conspirativas, mientras que otras indicaban que se trataba de una broma, publicidad esotérica o simplemente parte de la historia de la serie de televisión G.I. Joe. Entonces, un usuario encontraría una conexión bastante interesante, una obra de arte del año 1919 de Marcel Duchamp, una postal barata de la Mona Lisa con un bigote y las letras LHOOQ. Muchas personas podrían inferir que el título de esta obra se debe a que la pronunciación de estas letras se asemeja bastante a la palabra look o mira en inglés, un nombre adecuado para una obra de este estilo, y la razón por la cual el usuario del foro menciona que las letras del extraño símbolo deberían organizarse como LHOHQ, donde, de manera similar a look, se pronunciaría la palabra lock, cerradura. Algo que podría hacer pensar en este símbolo como una especie de llave. No obstante, Duchamp representa de manera satírica cómo un objeto que en un principio podría no ser categorizado como arte puede llegar a serlo simplemente alterando un poco sus características. En este caso tomaría una simple postal barata, dibujaría un bigote sobre la famosa representación de la pintura y escribiría las letras con una única intención. El nombre de la obra de Duchamp no debe leerse como look, en cambio, debería ser pronunciado letra por letra en el idioma original del autor, francés. De esta forma, sonaría similar a una expresión vulgar, el HUQ, frase cuya traducción literal al español aparece en pantalla, tratándose básicamente de un chiste parecido a este, pero en francés y con un poco más de trasfondo. De todas maneras, las similitudes con la obra de Duchamp harían que el LHOHQ fuera elegido como el orden de las letras más coherentes con el símbolo, algo que pronto nos llevaría a una revelación. Creo que encontré tu respuesta. En Milwaukee hay una organización llamada Laughing Horses Certified Headquarters, LHOHQ, comenzando por la L de arriba. No estoy seguro de lo que hacen, pero parece algo un poco fuera de lugar. Encontré un par de sitios, y también existen páginas en MySpace. El primer enlace ha sido desactivado, y el segundo redirigía en su momento a un blog extraño con entradas difíciles de leer. De todas formas, al leer el contenido de dichas entradas, nos damos cuenta de que este carece de poco o ningún sentido. El blog lleva bastante tiempo activo, siendo los años 2007 y 2020 aquellos donde su actividad fue más frecuente mes a mes. Lo interesante de ingresar a este blog es que en lugar de redirigir a un dominio gratuito de Blogspot, nos envía a uno diferente, Applied Chaos Dynamics Control Association.net. Si bien el sitio aún utiliza la plantilla de Blogspot, este de hecho se encuentra alojado en un subdominio, lo que significa que el sitio debería contener una página principal, la cual podría ser accesible eliminando el subdominio LHOHQ y reemplazándolo por la confiable www. Pero lo único que aparece en dicha página es este extraño símbolo, el cual es un video en bucle con el título acdcalogo.mp4. En esta página no hay ningún otro enlace, y por un tiempo, el misterio de este blog quedaría en el olvido.
En el año 2017, época en la que la conspiración de Pizzagate y los escándalos de Jeffrey Epstein estaban al rojo vivo, el usuario Michael84 publicaría en el ahora eliminado subreddit de Pizzagate lo siguiente: estaba usando Google en búsqueda de James A. Corp, ya que es parte de los correos de James Alefantis. Me llevó a este sitio. Este sitio contiene un enlace dentro de la mujer con el bebé, el cual redirige a una página spam con imágenes de muñecas para adultos. En la parte inferior aparece una fotografía de la familia del fallecido Hosni Mubarak, expresidente de Egipto. Según Michael, al ingresar al sitio desde su celular, este intentaría descargar algo a través de Google Play, pero lo más extraño del sitio es sin duda alguna la cantidad de correos electrónicos que se camuflan en el fondo, posiblemente correos que están relacionados a la polémica Pizzagate. La investigación de Michael no terminó aquí. Al observar que esta no era la página de inicio de este extraño sitio web, sino un archivo HTML apodado como Justin Bieber, decidió cambiar la ruta al dominio principal, el cual contiene una imagen con una simbología bastante extraña. Justo como en el blog del principio, esta página no es más que un subdominio de la página principal, lhohq.info, una página que ha tenido más de una actualización en los últimos años. A partir de aquí hay dos opciones. Ambas llevan a extraños abismos llenos de hipervínculos. En primer lugar, hay un enlace con un texto en ruso, que traducido diría lo siguiente: somos ingenieros de almas humanas. Al dar clic en él, nos redirige a la página Nutrients, donde vemos la imagen de un policía junto a Ronald McDonald, cuyo origen es completamente desconocido. No obstante, en uno de los atributos de las etiquetas HTML aparecen textos con diferentes cartas que parecen estar conectadas a diferentes teorías conspirativas sobre alienígenas y ovnis, siendo algunos de los temas mencionados el proyecto Stork, el proyecto Twinkle y algunos documentos que hacen alusión a ciertos pentáculos. Al dar clic sobre la imagen ingresamos a un extraño agujero de conejo aparentemente infinito, donde aparecen imágenes de Mickey Mouse recreadas con inteligencia artificial y extraños GIF y textos de fondo. Estos textos son en realidad fragmentos de transcripciones diarias sobre los juicios de 4 miembros de Al Qaeda por los atentados de 1998 sobre embajadas de los Estados Unidos ubicadas en Kenia y Tanzania. Si bien podría parecer que estas transcripciones están ocultas y preservadas como algún hipotético secreto de Estado, la realidad es que todas estas páginas fueron compradas a $9,000 por la página web cryptome.org, sitio web en cuyo archivo se pueden encontrar todos los textos disponibles. Cada vez que hacemos clic sobre una nueva fotografía de Mickey Mouse, las páginas redirigen a nuevas partes de estos juicios, y esto ocurre durante cientos y cientos de páginas. Regresando al inicio y ocupando más de la mitad de la página, se encuentra la imagen de John Edgar Hoover, exdirector del FBI. Se llegó a rumorar que había alcanzado tanto poder que ni los presidentes Roosevelt, Harry Truman o John F. Kennedy se atreverían siquiera a tocarle. Esta fotografía en particular fue tomada en una fiesta de Año Nuevo de 1938, y al dar clic en ella, entramos en un sinfín de páginas con diferentes temáticas, también alusivas a conspiraciones. La página parece representar a la perfección el laberinto que aparece en su símbolo. Muchos sitios redirigen a otros que ya habías visitado previamente, y otros simplemente te mantienen en un ciclo interminable de contenido sin sentido, surreal y psicodélico. No obstante, si buscas con cierta paciencia, podrás encontrar algunas páginas interesantes que resaltan sobre el resto, como la página de bob.html, un sitio que presenta un video bastante extraño.
Bob? The message is now part of and registered in your subconscious mind. Every time you say, see, hear, or think, Bob, that's your key phrase. It will trigger the entire message without your being aware of it. Bob no es más que un personaje, es la figura representativa de una religión paródica fundada alrededor de los años 60, The Church of the Subgenius, la Iglesia de los Subgenios. A pesar de asegurar haber sido fundada en 1953, este movimiento creció en popularidad entre 1980 y 1990, llegando a tener una influencia importante en universidades, música y sobre todo en Internet. La Iglesia de los Subgenios se describe a sí misma como una organización para blasfemos, rebeldes, hackers, entre otros. Básicamente, busca representar a aquellas personas fuera de la corriente dominante de la sociedad a través de la parodia de términos como la cienciología y la nueva era, en ocasiones llegando a burlarse de la naturaleza de las organizaciones religiosas sin ánimo de lucro, quienes obtienen dinero de los creyentes y también de los no creyentes. A través de aquella sátira, esta iglesia se considera a sí misma como una empresa para ganar dinero, declarándose como la única religión orgullosa de pagar sus impuestos. LHOHQ está llena de referencias a la Iglesia de los Subgenios, desde cierta obsesión por las conspiraciones hasta el hiperconsumismo. También se referencia en parte de la literatura de la Iglesia al nombrar a los denominados pinks o los rosados, individuos que representan a los seres humanos manipulados por los mensajes, entre comillas, normales. Según la Iglesia, estas personas son incapaces de darse cuenta de los poderes y el control de diferentes organizaciones. Dicho esto, en una de las primeras páginas de este laberinto hay un enlace con el texto Pink. Si damos clic en él, vemos esta extraña imagen con gente cuya piel es de color rosado. Al dar clic en ella ingresamos a un nuevo subdominio, Orifice. Este sitio tiene una advertencia, además de unas iniciales bastante familiares. El título indica que los rosados intentan, oraciones con doble sentido. En la parte inferior de la página se nos informa que esta ha sido editada por un tal Bentley, y al buscar dicho nombre nos encontramos la siguiente página en LinkedIn. Pero algo realmente interesante ocurre al dar clic en esta advertencia. Símbolo extraño que me encontré. Autor Alex M. De la misma forma que el blog Above Top Secret, Alex ingresaría al foro Bliss Hackers para repetir el mismo post hablando del mismo símbolo, con exactamente el mismo texto. ¿Por qué la página oficial de LHOHQ redirigiría a una de las publicaciones de Alex? No parece existir explicación alguna que logre conectar a este usuario con la organización. Sin embargo, parece ser que este no sería más que el principio. Hubo algo que no observó el usuario Michael a lo largo de su investigación, y es que si esperas alrededor de 30 segundos en la página inicial de Octagon, el sitio nos redirige automáticamente a Exploit Nomofobia. Aparte del casi screamer, en la parte inferior aparecen dos hipervínculos con los títulos "Da clic aquí" y "No des clic aquí". El último enlace te envía a un sitio web con una larga lista de números telefónicos, información personal y direcciones de residencia de figuras políticas. De manera similar a la página encontrada por Michael84, el fondo de Exploit Nomofobia está repleto de correos electrónicos, y creo que no hace falta recordarte de qué conspiración se trata. De todas maneras, en el año 2019, desde 4chan se encontraría en exactamente el mismo sitio al buscar el correo electrónico de Ghislaine Maxwell. La incógnita es clara: ¿cómo se llegó a obtener la información personal de tantas figuras de gran influencia?
El otro enlace, da clic aquí, nos envía al sitio que ya visitamos de Justin Bieber, revelándonos así la ruta original para dar con dicha página. No obstante, hay un enlace algo oculto en este sitio, un cuadrado de color rosa, que nos redirige a esta página web. Lo curioso es que en lugar de las iniciales de esta organización, aquí se nos presentan las letras de la misma obra de Duchamp, por lo que podríamos asumir que esta es una burla de la mujer en pantalla. Al hacer clic sobre ella, ingresamos nuevamente a otro de los abismos de este sitio web, donde se realizan críticas al dinero, referencias al proyecto Orión, el MK Ultra y el control mental. También aparece un sitio con un texto oculto que contiene decenas y decenas de coordenadas. Por supuesto, si exploras lo suficiente, terminarás de nuevo en varios de los sitios que ya exploramos. Además de la mujer en pantalla, las letras también cuentan con un enlace que envía a un sitio diferente, el índice de la página original de Laughing Horses Horrified Headquarters. Cada sección nos envía a agujeros que ya hemos explorado. Sin embargo, en la parte superior aparece un pequeño menú con 4 hipervínculos. Por un lado, la página de publicidad nos redirige al conocido subdominio Octagon. Sin embargo, el enlace de contacto nos redirige a un nuevo subdominio, Phonograph. Aquí aparecen imágenes de cientos de niños usando la misma máscara que vimos del ex general Hoover. Al dar clic, ingresamos a un sitio web lleno de respuestas recientes. Resulta ser que en este sitio web aparece un formulario para enviar mensajes directos a LHOHQ, donde existe la opción de incluir nombre, sitio web, correo electrónico, información adicional y una caja para responder sí o no sin ningún tipo de contexto. Al enviar la información logramos apreciar que estos textos son las respuestas que se cuelgan en este sitio web, lo que quiere decir que todo lo que leemos aquí son simples visitantes de Internet. No obstante, gracias a los sencillos filtros de paginación, podemos dirigirnos hacia los primeros comentarios registrados en la última página. Muchos de los textos no tienen sentido. La mayoría serían publicados entre el 2008 y 2009. Sin embargo, antes de popularizarse en el 2016, debido a las polémicas mencionadas, algunos mensajes interesantes serían publicados. 22 de marzo de 2011. Micaela me dijo que me pusiera en contacto con ustedes. No estoy segura de por qué. Simplemente puedo decir, hola, mi nombre es Son. Conozco a Micaela por más de 10 años. Me acabo de mudar a Brooklyn. Veo que viven aquí en la ciudad en algún lado. Ella me envió a este sitio mientras estaba buscando un programa para cortar videos en partes pequeñas. 5 de mayo de 2011. Hola. Mientras exploraba por internet, me encontré con uno de sus sitios, el cual contiene esta dirección. Mi abuelo fue asesinado en la CIA y su nombre aparece en esa página. ¿Conocen el origen o sobre qué se trata todo esto? Gracias. A partir del 2016, los comentarios comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Algunos títulos redirigían a ciertas páginas de pizzerías, pero la mayoría lo hacía a 4chan. Regresando al menú y dando clic en acerca de, observamos un antiguo sitio en el subdominio Symbology. Gracias al archivo de internet podemos apreciar que este es el primer sitio construido por LHOHQ y los textos allí dentro dicen lo siguiente: bienvenidos a internet. Laughing Horses Horrifies está dedicado a productos de la más alta calidad posible. Nuestros estándares de excelencia siempre involucran nuestra visión de hacer crecer nuestro producto hacia el futuro y garantizar que nuestra visión corporativa sea siempre nuestra principal prioridad. Varios de los hipervínculos redirigen a sitios que ya hemos visto, a excepción de Corporate, que envía esta extraña imagen, y el enlace Contact, que en lugar de enviar a la fotografía que ya conocemos, parece ser la verdadera forma de contacto con un correo electrónico. Finalmente, en el menú principal, al dar clic sobre el enlace Productos, ingresamos a la carpeta Cinema, donde hay 5 videos interesantes e inquietantes.
Justo como la página web entera, es difícil entender de qué se tratan estas obras llenas de simbología. Algunas narran historias alrededor de ciertos personajes, otras simplemente representan escenas surreales y sin contexto, que de cierta forma intentan generar alguna impresión en quien las observa. Uno de estos cortometrajes inicia de la siguiente manera, donde se nos revela el origen del fondo del blog principal. De todas formas, estos no son los únicos metrajes ocultos en el sitio. Además del video que hacía referencia a la iglesia de los subgenios, existe un pequeño enlace que nos redirige a este video. According to the 9/11 Commission report, Bush remains in the classroom for 5 to 7 minutes as the children finish a reading exercise. He then returns to a holding room where he is briefed by staff. Hit me! There's not a minute to spare. De fondo suena la canción 911 is a Joke de la banda Public Enemy, y durante toda la canción aparecen imágenes del 9/11 incrustadas en un capítulo de la serie G.I. Joe, algo bastante interesante teniendo en cuenta las respuestas del post de Alex. ¿Acaso Alex formaba parte de esta organización? Y al momento de leer sus respuestas, ¿se pondría manos a la obra para crear esta parodia del 9/11 con referencias a la serie mencionada? Sin duda es una posibilidad. No obstante, estos metrajes son la prueba viviente de que esta organización existe, a pesar de que desconocemos sus intenciones. Si buscamos el nombre del primer metraje, The First Time Space Girl on the Farm, nos encontraremos con un canal de YouTube, además de un artículo de la Internet Movie Database, el cual enlista los nombres de los actores de este cortometraje, además de la casa productora. La página también cuenta con el registro de otro de sus cortometrajes, donde podemos ver varias de las mismas personas involucradas en la creación de ambos cortos, algo que podría darnos ciertos indicios acerca de lo que realmente significa todo esto. Uno de los directores de estos cortometrajes es Mark Escribano, una persona con bastante recorrido como director. Algunos de los proyectos en los que ha participado fueron The Super Noble Brothers y Wisconsin Foodie. Según su página de LinkedIn, Mark realizó estudios de cinematografía en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee en el año 2006, un año antes del primer post de Alex, y año en el que el blog LHOHQ habría comenzado a publicar entradas. Otros nombres también estarían asociados a temas artísticos e incluso se habría involucrado a un profesor de una universidad. Teniendo en cuenta la popularidad del arte de Internet en estos años, es posible que LHOHQ sí sea un proyecto artístico, pues haría uso de la misma ideología de las piezas artísticas de Duchamp, el dadaísmo, una forma filosófica de emplear el arte para expresar rechazo hacia aquello que puede ser considerado como tradicional. Vemos como en varias ocasiones se mantenía el título de la obra original de Duchamp, LHOOQ, pero al mismo tiempo observamos referencias a la iglesia de los subgenios y temáticas como complot, cientos de alusiones hacia conspiraciones extraterrestres y un sinfín de textos sin sentido muy comunes en este tipo de arte de Internet, un estilo que gozaba de una representación absurda, carente de total sentido, pero al mismo tiempo era capaz de representar una identidad única. La confusión que genera este sitio web podría ser completamente intencional, y aún podemos encontrar mayores indicios que alimentarían esta teoría. Al inicio te comenté que uno de los enlaces que aparecían en las respuestas del post de Alex estaba deshabilitado. No obstante, esto no nos impide explorarlo con el archivo de Internet. De esta forma podremos observar una versión antigua de LHOHQ, alojada en el servicio 20M, con el subdominio Interlude. Esta podría ser la evidencia que nos haría creer que este se trataba de uno de los muchos proyectos de algún artista, y al acceder a versiones antiguas de esta página, vemos que en efecto parece ser así. La página Interlude contiene imágenes extrañas y dibujos con fondo blanco,
No obstante, explorando un poco el sitio, no parece existir alguna manera de acceder a la página LHOHQ, lo que nos puede dar la idea de que este proyecto estaba en construcción en su momento. Si bien Interlude existía desde el año 2002, fecha en la que Mark hacía sus estudios universitarios, no hay ningún indicio que lo aten a él a este sitio web. Como te dije anteriormente, el blog tuvo origen en el año 2006 y resulta bastante extraño que aún se encuentre activo. Este caso no se trataba de una crítica como la LHOQ original, pero sí era capaz de causar cierta impresión en los usuarios que lo observaban, al punto en que muchos han criticado la idea de que se trata de un proyecto artístico. ¿Por qué? Bueno, en la página Octagon, una vez damos clic sobre el enorme símbolo, comenzarían a aparecer documentos asociados a diferentes conspiraciones, tales como teorías sobre el espacio exterior, escándalos en el Guantánamo, extrañas conexiones de la CIA y mucho, mucho más. De hecho, la cantidad de documentos en esta colección es gigantesca, algo que podemos averiguar forzando manualmente el número en la dirección. A partir de aquí podríamos explorar una a una las páginas relacionadas con esta supuesta colección, pero sucede algo extraño. En lugar de seguir un orden específico, cada vez que das clic, te encuentras con un documento archivado en un número de 5 cifras, así que podríamos suponer que no hay una página número 100.000, pero sí la hay. Más allá de la página 100.000, continúan apareciendo nuevas noticias y documentos, y lo peor de todo es que esta colección parece no tener fin. Comencé a poner a prueba estos números, tratando de encontrar un límite, si acaso existiera alguno. Octagon.lhohq.info tiene alojado en una carpeta llamada Collection la increíble cantidad de 9.2 trillones de páginas, cada una con imágenes de noticias o con largos archivos PDF cuyo peso podría variar entre 1 a 50 megabytes. Haz las cuentas del tamaño total de los archivos alojados en este servidor. ¿Realmente alguien sería capaz de almacenar esta cantidad de archivos únicamente para un proyecto artístico? Estos documentos harían que pronto varios usuarios teorizaran que LHOHQ era un grupo de hackers que se comunicaban de forma encriptada. ¿Cómo hace el dueño de este dominio para alojar tantos archivos? Es posible que el número de documentos no sea de 9.2 trillones y que se trate de algún código capaz de generar todas estas direcciones, pero un usuario afirma haber logrado escanear alrededor de 100.000 archivos para un equivalente de 8 terabytes. Hemos visto también ocasiones donde los textos son recuperados de páginas con información pública, y la filtración de las direcciones de residencia y los teléfonos de figuras políticas podrían ser de dominio público. De todas formas, tomarse el tiempo de crear algo capaz de almacenar archivo por archivo e imagen por imagen únicamente para un proyecto artístico es algo bastante difícil de creer. En Reddit existen testimonios de usuarios que recibieron mensajes instantes después de ingresar al sitio web. Otros, en cambio, se contactarían preguntando más acerca de este proyecto, y pocas o ninguna persona obtuvo respuestas. Aquellas que lograrían documentarlas dirían que se trataba de una universidad invisible, donde el producto seríamos nosotros. En cierta ocasión, un usuario de 4chan compartiría una teoría aún más aterradora, donde menciona que existen páginas web capaces de almacenar en las cookies el historial de páginas que habías visitado, de forma similar a una llave. Por ende, para poder ingresar a cierto contenido ilícito, habría que avanzar por un camino de sitios muy específicos. Esta tendencia fue expuesta por la Internet Watch Foundation, pero es pertinente mencionar que este tipo de sitios juega bastante con la especulación y que podría tratarse de los mismos archivos en una especie de bucle infinito, justo como el bucle de Mickey Mouse con imágenes creadas por inteligencia artificial. Sin duda es difícil saltar a conclusiones,
La información no es suficiente para descartar por completo la teoría del proyecto artístico, pero pronto la comunidad encontraría el enlace con el logo original mencionado por Alex, los cuales no habrían sido archivados. En lugar de la cobra mencionada en sus comentarios, el logo tendría un búho en la parte inferior. La comunidad lograría encontrar el origen del extraño laberinto en el centro, una de las portadas del libro The Book of Dead Names, uno de los muchos nombres dados al Necronomicon. También se encontraría que el dominio lhohq.info fue registrado el 11 de noviembre de 2007, lo que significa que el papel con el símbolo existió desde antes de la creación de la página. En este punto aparecieron otros dos subdominios con nombres en latín. El primero es Kek Ordo Salutis, la Orden de la Salvación Kek, siendo esta última palabra una popular expresión de 4chan, sitio cuyos posts fueron archivados en este dominio de LHOHQ. Varias de las entradas aquí son simplemente reacciones de la gente al sitio web. Sin embargo, el segundo subdominio, In Numeris Artem, arte en números, presenta un símbolo interesante del cual existe poca información. La página no contiene nada relevante además de unas pinturas, pero al buscar el símbolo, encontramos otro sitio web familiar. El subdominio donde aparece el logo se titula The Fire is Illumination. Si recuerdas bien, este dominio es aquel utilizado para alojar el blog principal de LHOHQ. Continuando con la lógica de los subdominios, podríamos reemplazar las letras de LHOHQ por las iniciales de esta asociación. Así nos encontramos con este interesante sitio web, un archivo de documentos y publicaciones. Estos documentos tratan temáticas también alusivas a conspiraciones, como si fueran artículos científicos escritos por personas que no existen, pero la conexión con LHOHQ es evidente, por lo que pronto, un usuario realizaría un barrido de todas las páginas involucradas a estas dos organizaciones, revelando así un sinfín de blogs con textos e imágenes igual de extrañas. Pero lo más interesante sería un usuario de Blogspot bastante particular, el dueño de la página ACDCA y bloguero de Quadratic Hadamard Memories, A Constrained Windowed Fourier Process y LHOHQ, que también sería su profesión. No obstante, este no sería el usuario que publicaba en el blog original. Esta persona trabajaba con el seudónimo America Jones. ¿Recuerdas que te mencioné la participación de un profesor de una universidad? Su nombre es David Whistling y aparece listado también en ambos cortometrajes de LHOHQ. En una página de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, misma de la que Mark se habría graduado, aparece su perfil y su nombre contiene un enlace capaz de resolver muchas dudas. Primero aparece una cadena de números binarios, y al explorar los enlaces del menú, nos topamos con lo siguiente: un listado de cortometrajes creados por este profesor, varios de los cuales incluyen imágenes psicodélicas y títulos muy similares a algunos textos o nombres de páginas encontrados en LHOHQ. Mientras cientos de personas especulaban en Reddit y 4chan, al otro lado de Internet, en una pequeña entrada con apenas 11 respuestas, el usuario Gogeta70 decidiría investigar con herramientas externas la página del profesor, resultando así en un curioso subdominio. Ok, estoy a punto de terminar con la búsqueda. Estoy un 90% seguro de que este sitio está siendo gestionado por un hombre llamado David R. Whistling. LHOHQ definitivamente fue fundado en Milwaukee, Wisconsin, probablemente en el año 2007. Asumiendo que David controla el dominio framedweb.com, entonces este sitio web lo involucra por completo con el proyecto. Esta página es realmente especial. Se trata de los inicios del proyecto. Incluye los sitios web principales, además de los personajes que estarían involucrados con ambas organizaciones. De la misma manera, en este documento aparecen antiguos proyectos de Internet creados por David. Este en particular, la Label Petunia, nos redirige al archivo de Internet hacia un sitio que ya conocemos, Interlude.
ver los proyectos creados por este profesor, uno a uno, explorar los rincones olvidados del Internet del pasado, rememorar un poco acerca de las creativas maneras de expresar un sentimiento, una idea, algo que te motiva a explorar más y más. Al final, Laughing Horses Certified Headquarters era lo que muchos teorizaban, era arte, aquella que debería resguardarse en un museo. ¿Y qué mejor lugar para eso que Internet?